Muy bien, vamos a pedir al Señor, porque al final lo que nosotros digamos por nosotros mismos no tiene ningún valor. Es poniendo nuestros ojos en el Señor, enfocándonos en su palabra, que es donde vamos a conseguir que el Espíritu Santo pues toque nuestras vidas, que no sea una charla, sino que sea algo que penetre en lo más profundo de nuestro ser. ¿Vale? Así que, Señor, te queremos dar muchas gracias, Señor, por este día. Es un día especial porque tú nos has traído aquí, delante de tu presencia, un día tal como hoy. Y celebramos, Señor, tu venida, la venida de Cristo, la venida del Rey de Reyes, la venida de alguien que se hizo humano como nosotros, que era el infinito Dios. Y llegó de la forma pues más increíble, porque nadie lo esperaba de esa forma, como un bebé en un pesebre, el Mesías anunciado por generaciones. Y es en esto que nos queremos enfocar y queremos que tú nos hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues aquí hay un versículo que yo creo que todos, absolutamente todos, conocemos de memoria. ¿Vale? De hecho, podríamos decirlo al unísono sin mirar, ¿no? Entonces, he titulado la predicación Todo aquel que en él cree. Vale. Y está basada en Juan 3:16, este versículo tan conocido. Hoy vamos a escuchar lo que verdaderamente es la historia de la Navidad. Vale. Bueno, entonces, nos vamos a ir ahí en 1870. Un grupo de arqueólogos descubrieron un obelisco gigante de granito rojo. ¿Lo veis ahí? Eso era el momento que lo descubrieron en las arenas de Egipto. ¿Vale? Lo nombraron la aguja de Cleopatra. Y Egipto lo regaló a Gran Bretaña. No sé si... Déjalo, Marcos, se oye bien. Se oye bien, hijo. Pero se oye bien. Y este obelisco hoy en día está situado a las orillas del Támesis, ¿vale? Que cualquiera lo puede ver. En el interior había un pedestal y se guardaron en una urna pues, objetos valiosos de aquel tiempo. Monedas, diarios, juguetes, fotografías, cosas muy significativas. Y fijaros lo importante que era la palabra de Dios en aquellos tiempos, que se nombró un comité para escoger un texto de la Biblia y ponerlo también como algo muy importante en esta urna. ¿Qué texto se escogió? Pues unánimemente escogieron Juan 3:16, el texto que hemos visto antes escrito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vale? Y es el versículo más conocido de la Biblia. Ha atraído a multitudes de personas al Señor. Lo han llamado de muchas maneras. Fijaros, algunas maneras. Lo han llamado el Evangelio. Lo han llamado, Lutero decía que era la Biblia en miniatura. Otros decían que el pequeño Evangelio. ¿Vale? Otros, el Monte Everest de las Sagradas Escrituras. También decían que un niño, lo sabemos porque los damos en la escuela dominical, estos versículos, pero un niño puede entenderlo. Seguramente Josías y Caleb lo han aprendido y se lo saben de memoria también, ¿verdad?
y a la vez el más erudito de los estudiosos de la Biblia no podría comprender del todo su profundidad. Y en este mismo pensamiento, Juan 3:16 es conocido como el texto inagotable. Y mirar, ahí se cuenta que estaba Moody, el gran predicador y desde luego uno de los personajes del siglo pasado más conocidos y relevantes en Estados Unidos, que tuve el privilegio de visitar el Instituto de Moody allí en Chicago. Dicen que conoció a un joven predicador en Inglaterra y estando allí en la iglesia de este joven predicador, pues le dijo: oye, cuando vengas por Chicago te invito a predicar en nuestra iglesia. Y un día este chico, pues llamado Henry Moorhead, no sé, Hillary, Henry Moorhead, regular Moore, suena más a chiquito de la calzada, pero bueno, pues le mandó un telegrama a Moody y le dijo: mira, he aterrizado en Nueva York y llegaré a Chicago para predicar en su iglesia. Y entonces Moody se quedó sorprendido y dice: bueno, estoy fuera, pero mira, voy a preparar todo para que prediques una noche en nuestra iglesia en Chicago. Vale. Y cuando Moody regresó, después de unos días, descubrió que este joven había predicado varias noches a grupos cada vez más grandes y muchos habían llegado a conocer a Cristo. Pero lo más sorprendente es que el texto del que había predicado todo el tiempo era Juan 3:16. De hecho, Henry Moorhead comenzó a predicar a los 16 años, murió a los 33 años, joven, y su texto en cada sermón que predicó durante su vida era Juan 3:16. Los sermones eran diferentes, pero el texto siempre fue el mismo. Y es verdad que Juan 3:16 es sin duda inagotable, ya que dice mucho del amor de Dios. Y eso es una tarea interminable. Cuán profundo es el amor de Dios. Es imposible llegar a describir totalmente este amor que Dios ha tenido. Pero hoy vamos a tratar de dar unas pequeñas pinceladas y, como decíamos al principio, el verdadero significado de la Navidad. Porque de tal manera amó Dios. Fijaros, el amor de Dios por todo el mundo. La palabra que se usa aquí en el original es ágape, ¿vale? Es un amor espiritual. Es un amor que se entrega totalmente, que sobrepasa a todos los tipos de amor. Sabemos que hay diferentes tipos de amor y que vienen en el original en griego. Uno de ellos es eros, que es el amor erótico, que ni siquiera aparece en un texto de la Biblia, pero hay otro que se llama filos, que es un amor fraternal. Pero ágape, que es la palabra a la que se refiere Juan aquí en su Evangelio, aparece 36 veces en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, es muy importante. Es el principio, el presente y el final de este amor. Y este principio, presente y final de este amor es el amor de Dios. Dice Primera de Juan 4:8 que Dios es amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios es ese amor total. Estas 6 palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, expresan también la abundancia de este amor. Dice de tal manera, nos habla de este amor grande,
Nadie ha amado así jamás. Ni siquiera podemos entender, muchas veces lo decimos, que no podemos entender y explicar este amor. Es un amor infinito. Fíjate, el Señor nos amó a este mundo antes de que el mundo se creara. Y nunca habrá un momento en que el amor de Dios se extinga. De manera que se podría traducir porque de tal manera, a tal grado infinito nos amó. Y amó al mundo. ¿Quiénes son el objeto de este amor? La palabra original es cosmos y algunas veces se refiere a un sistema hostil, como dice ahí, ¿vale? Pero la gran mayoría de las veces que encontramos esta palabra al mundo significa el lugar donde vivimos los seres humanos. Robertson, que es un gran estudioso de la Biblia, que tiene muchos comentarios, ha dicho toda la raza humana. Estamos hablando de tal manera amó Dios al mundo, a toda la raza humana. No hay acepción de personas. Dios no ama más a unos que a otros. No ama más a los blancos que a los negros o a los indios. No ama más a los europeos que a los africanos. ¿Vale? Dios ama a todas las personas. Su amor no es excluyente. En 2022, este año que termina, dicen que seremos 8.000 millones de personas en este mundo. Dios ama a 8.000 millones de personas. Este cosmos, el mundo, es un mundo caído. Es como un precioso barco, pero hundido en un cieno putrefacto. Romanos 3:19 y 20 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, y bajo la ley está todo ser humano. Dice, porque toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos está diciendo este texto que todo el mundo quedará callado porque será imposible cumplir esta ley. Por más buenos que queramos ser, siempre va a haber algo en nuestra vida que estropee nuestro intento, vamos a decirlo. Yo recuerdo y os he comentado algunas veces que en el colegio, como creyente católico, apuntaba mis pecados cada día en una libreta para ir el domingo a la misa y confesar mis pecados delante del cura. Y por mucho que intenté que esa lista fuera cada vez más pequeña, era difícil, porque yo era un pecador. Y lo que nos dice es que la ley que Dios ha puesto, sus mandamientos, pues son para que realmente nos demos cuenta de nuestro pecado, de que fallamos, de que no podemos cumplir la ley. Solamente tenemos que mirar el telediario. Yo miro el telediario todos los días. Hay gente que ya se aísla de estas cosas. Pero os digo una cosa, solamente cosas que en estos días han pasado. La muerte del niño en Ceuta, que parece ser que ha habido una agresión sexual y ha sido asesinado. El asesinato de kurdos en Francia. La guerra en Ucrania.
la manada sexual de la semana, el homicidio de alguien que mata a sus hijas, o esta mujer que mató a sus hijas hace poco, o este hombre de 80 años que mata a su esposa. Nos damos cuenta de que estamos muy lejos y que realmente somos pecadores, como dice este texto. Y nos damos cuenta de que aún en nuestra condición, decía un evangelista, solamente Dios puede salvar a un ser humano que no lo merece. Alguien que por sus pecados no merece la salvación, pero solamente Dios puede tener compasión. Y el amor de Dios no se basa en el valor del objeto de su amor. Es decir, nosotros no somos dignos, Dios no nos ama porque somos muy bonitos, altos, preciosos, santos. Él no ama a la humanidad porque sea santa. Él nos ama a pesar de nuestra condición. Fijaros que hay el autor de un libro que es clave para mí, se llama El corazón paternal de Dios, y fue el fundador de JCUM, Juventud con una Misión. Él decía que aunque su hijo se ensuciara en el patio de su casa, aunque él no amaba el barro de sus ropas, sin embargo, amaba a su hijo como a nada. Él no amaba el barro de sus ropas, pero amaba a su hijo como a nada. Y también decía San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, decía, Él nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Como si solamente existieras tú, Él te ama. Con todo, podríamos decir con todo, te ama con todo. Y el amor para Dios es sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y fijaros, el amor siempre da. Si la naturaleza del fuego es quemar y la naturaleza de la luz es resplandecer, iluminar, la naturaleza del amor es dar. Y si Dios es amor, como hemos visto en la palabra, el amor de Dios da. Y fijaros que el regalo que Dios nos da es que manda a Jesús a este mundo. Lo manda, viene como un bebé, y lo manda para ser crucificado. Podrían ser clavos así, más o menos, podrían ser clavos así. Lo manda para morir, pero también para resucitar y para ser exaltado y vencer la muerte y el pecado. Dios envía a su Hijo con una misión. Fijaros, dice en 1 de Timoteo 3:16, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles como nosotros, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hemos hablado de que lo que significa Emmanuel esta mañana está en el texto bíblico. Dios con nosotros. Y esto se profetizó como unos 700 años antes. Se le daría este nombre al Señor Jesús. El Dios eterno, infinito, se limitó a las medidas del vientre de una mujer. Ahí hemos leído esta mañana y me ha gustado mucho porque nos hace encuadrarnos muy bien en la historia, lo que significa Jesús, lo que se cumplió en él, las profecías. Y hemos leído como 10,
pero hay unas 300 profecías que se cumplen en Jesús. Y fijaros, nos vamos a ir al Salmo 22. Nos habla de la crucifixión. Se anuncia que sería llevado sobre un madero. Y el Salmo 22 nos dice así: antes ni siquiera que se hubiera inventado la muerte por crucifixión. Es decir, la cruz no existía en los tiempos cuando el Salmo 22 fue escrito. Dice: horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. Estamos hablando de 300 profecías, pero esta es una de ellas. Pero fíjate los detalles. Agujerearon mis manos y mis pies. ¿Cómo se puede cumplir esto 700 años después? La gente le miraba y lo observaba en la cruz. Repartieron entre sí los vestidos y sobre la ropa echaron suertes. ¿Cómo se puede cumplir esto? ¿Cómo se puede cumplir que Él naciera en Belén? ¿Cómo se puede cumplir lo que dice en Isaías 53 sobre la pasión de Cristo? Muchísimos años antes de que se inventara la crucifixión. Realmente es impresionante, como decía Santi antes, para cualquier persona en este mundo mirar las evidencias del anuncio del Mesías en la palabra, que Él vendría a morir por la humanidad. Nadie lo entendió en su tiempo, por eso lo rechazaron también. Todos deberíamos caer al suelo en reverencia, reconocimiento por tanto amor entregado. ¿Pero por qué estaba muriendo Jesús? Fijaros, 1 Corintios 15, capítulo 3, nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Para esto vino Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Era necesario que el Mesías muriera por los pecados de la humanidad. Y nos dice que no solamente por los nuestros. Primera de Juan 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, aquellos que se quedan en que por los nuestros, por los creyentes, no, sino por los de todo el mundo. Y Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa condición, ¿cómo nos amó? ¿Cuánto nos amó el Señor? Y el amor de Dios es un amor personal. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿vale? El sujeto de la frase antes era Dios. De hecho dice: Dios amó y dio. Y ahora el sujeto somos nosotros. Somos las personas. Somos tú y yo. Es toda la humanidad. Todo aquel que está diciendo aquí, para que todo aquel, ¿vale? En el original es paz. Lo veis ahí. Todo aquel es paz. Y significa todo y cada. Y aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento, como podéis ver. Dios ama a todo el mundo en general. Ama y salvará a todo aquel que
vamos a descubrir a todo aquel que. Pero es un llamado a cada persona en esta humanidad. Es un llamado a cada persona. Y la palabra invita al mundo a venir a Dios. Todo aquel que cree. La idea es cualquiera y en cualquier lugar. En su beneplácito y amor extendió la invitación a creer en Jesús a todos. Fijaros, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, que es la palabra paz, todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos, la palabra paz, los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero hemos dicho que faltaba algo detrás de esos puntos suspensivos, y es creer. Creer es confiar. Confiar lo hacemos todos los días. Cuando nos montamos en un autobús, cuando nos montamos en un avión, confiamos, ¿no? Confiamos en que el piloto va a hacer lo que debe. No estamos completamente preocupados si llegamos en una ansia viva a que el avión se va a caer. Confiamos en esa silla cuando nos hemos sentado, ¿vale? Que no se va a romper una pata, aunque tengo que reconocer que ya he roto varias sillas a lo largo de mi vida por ser tan confiado. Pero vamos, confiamos. Fijaros que Pablo le responde al carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le pregunta al carcelero. Y él le responde, cree en el Señor Jesús y serás salvo. La palabra es cree. Evidentemente es una fe iluminada por el Espíritu Santo que nos muestra nuestra condición pecadora, como hemos dicho antes. Dios ama al mundo, pero es un mundo caído. Es un mundo de pecado, es un mundo de maldad. Y es por eso que Dios, amándonos, mandó a su único Hijo. Y aceptar la invitación es nuestra responsabilidad. Dice que a lo suyo vino, sabemos que vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirle. Esto es lo que nos dice la Biblia. Recibirle no es una obra meritoria. Si Dios llama a tu puerta y le abres, no es una obra meritoria. Si estás perdido, lo reconoces y eres hallado, no es una obra meritoria. Si te estás hundiendo en el lodo cenagoso de la vida, de lo que ves, de lo que hay alrededor, del pecado, del sufrimiento, y aceptas la mano tendida de Dios para agarrar la tuya, no es una obra meritoria. El amor de Dios es eterno, porque de tal manera, decidlo conmigo por favor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estamos. No se pierda, mas tenga vida eterna. Perderse es estar lejos de Dios.
Perderse es estar en las tinieblas más oscuras que nunca, bueno, sí lo has visto, porque has experimentado la luz de Cristo viniendo a tu vida. Pero cuando estabas perdido en tus delitos, en tus pecados, y estabas en la oscuridad, estar en la oscuridad es terrible. No te puedes manejar en nada. Quizá hay un entrenamiento que necesitas para poder, como los ciegos, poder moverte, ¿no? Y fijaros, hay tanta compasión en Dios y en su Hijo que entregaron todo por ti. Y sin embargo, la palabra perderse la podemos ilustrar como una llama. No se ve ahí bien. Pero dice la palabra de Dios que nadie, dice que los que rechazan a Cristo, los que no creen, como hemos visto antes, los que creen y los que no creen, que dan la espalda a Dios, van a ir a un lugar que se llama infierno. Y en nuestras predicaciones tenemos que decirlo. Todos los que no han creído en Cristo como su Salvador, hay un destino. Y fijaros, como he dicho, Jesús tuvo tanta compasión, pero Él fue la persona en la Biblia que más habló sobre el infierno. ¿Por qué? Para mostrar una señal de alerta. Y Jesús se humilló hasta el fin. Hemos hablado de el Dios infinito. Se humilló hasta el fin. Vino como un ser pequeño, indefenso, como un bebé. Murió en una cruz como un bandido. Y nadie puede rechazar a sabiendas esto amor sin consecuencias. Pero Dios nos avisa en su palabra. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La Biblia está llena de estas advertencias. Pero quiero seguir para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una pequeña palabra que causa un contraste tremendo, y es esta palabra más. Porque Dios se está fijando en el mensaje de esperanza, en el mensaje que trae a su Hijo al mundo, en el amor de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tiene que indicarnos que los que rechazan a Jesús van a este lugar terrible que se llama el infierno. Pero Él quiere que pensemos en la vida eterna. Hay un lugar, el cielo. Ni imaginamos lo que nos espera como creyentes. La Biblia dice que sus puertas son perlas y sus calles son de oro. ¿Y por qué lo pone así? Porque es que casi no podemos expresar nada más precioso, ¿no?, que las perlas y el oro, para que el ser humano imagine realmente que será excelso. Y nos dice, mas tenga. Tenga es ahora y para siempre. Una vida inagotable junto a Dios, sin todo lo malo, sin sufrimiento. Damaris, sin duelo. Y hay un solo camino para llegar a aquel lugar. Es Jesús, que Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
concluimos que la palabra es cree. Cree en Jesús. Estoy concluyendo ya. Fijaros, se cuenta que alguien narraba la historia de un niño en un orfanato. Este niño era bastante conflictivo y difícil, por lo que los administradores del centro buscaban la manera de trasladarle a otro lugar para deshacerse de él. Un día vieron al chaval que cruzó el patio y se subió a un árbol dejando una nota en una de sus ramas. Cuando el chico se había marchado, uno de los trabajadores, lleno de curiosidad, corrió para leer lo que había en aquella nota. Y era algo muy breve. Dice, estaba escrito: si encuentras esto, te quiero. Para un mundo que trata a Dios como este huérfano indeseable, que a veces le da la espalda, no quiere saber nada de Él, no quiere escuchar nada de Dios, para un mundo que no ama a Dios, Juan 3:16, Dios está diciendo, si encuentras esto, si encuentras esto, te amo, te amo. Y esta es la verdadera historia realmente de la Navidad. Fijaros, como decía Santi, cada vez nos van acortando el significado de la Navidad. Pero este es el mensaje completo de la Navidad. Porque tanto amó Dios al mundo que dio un pesebre, su vida entre nosotros, una cruz y una tumba vacía. Esa es la historia de la Navidad. Y mi oración en esta mañana es que quizá haya alguien que hoy día sea el día marcado en la historia como aquel día fue para María Beatriz, donde el Señor toque su corazón y cambie completamente su vida. Pues vamos a dar gracias al Señor. Señor, te queremos dar tantas gracias por tu palabra, sobre todo por este texto. Claro, tu palabra es preciosa, toda ella, Señor. Pero miramos este texto y nos revela todo el amor que has tenido, Dios mío, dando a tu único Hijo, Dios Santo, que tuvo que encarnarse, que tuvo que humillarse hasta lo sumo, como dice la palabra, tomar un cuerpo de siervo, forma de siervo, y ser flagelado hasta que se veían tus venas. Señor, cuánto amor has entregado, cuánto has dado, llevando nuestro pecado, siendo 3 veces santo, llevando toda la maldad de esta humanidad sobre sus hombros, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te lo agradecemos tanto, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.